Pues muy buenas tardes a todos y a todas, empresarios, profesionales. Les agradecemos su invaluable asistencia a este webinar. Está diseñado precisamente para darles a ustedes la mejor orientación e información sobre lo que es la mediación en estos temas que hoy nos ocupan sobre COVID-19. Sin duda alguna, hoy tenemos al maestro Edilberto López Martínez, quien es un placer presentarlo. De hecho, bueno, de primera instancia, también la firma que representamos, tanto el maestro Edilberto López como servidor, en asistencia también del contador público Edilberto López Yáñez, les damos la más cordial de las bienvenidas y por supuesto el hecho de que esta sesión sea para ustedes es lo mejor y sea un placer, por supuesto, también seguir escuchando al maestro. En esta ocasión al maestro le voy a presentar de tal manera que me permito leer su currícula, parte de su currícula que es muy extensa y que por supuesto lo hago con la mejor de las intenciones y con todo el cariño profesional. El licenciado Edilberto López Martínez es egresado de la Facultad de Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en Derecho Civil por la propia máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. También es maestro de Derecho Civil por el Instituto de INADEG. También cuenta con un diplomado en mediación familiar por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es profesor de las materias de Justicia Alternativa Civil Mercantil y Clínica de Materia Civil en la carrera de Derecho de la Universidad de Claustro de Sor Juana. Es miembro del Colegio de Mediadores Certificados, AC. Es miembro de la Comisión de Mediación y Derecho Colaborativo de la Marra Mexicana Colegio de Abogados, AC. Es miembro del equipo internacional de abogados de una sección de un grupo de empresarios internacional que se llama BNI. Es director consultor de esta misma organización que se llama BNI, Business Network International, en la Ciudad de México, zona sur. Es director general de la inmobiliaria denominada Primer Nivel y es socio fundador y director general de nuestra firma jurídica L&L Servicios Jurídicos Inmobiliarios CCC. Y por sobre todo es un gran ser humano, un especialista en las materias que ahorita os va a compartir y pues como tal lo dejo a sus órdenes y es un placer y un honor presentarte, maestro. Muchísimas gracias, amigo. Pues bienvenidos nuevamente a todos. Gracias por estar aquí con nosotros, con esta firma legal que ha tenido a bien iniciar con este proyecto de webinars de manera semanal, de manera recurrente y que tienen el objetivo solamente de informar, de darle algo de valor a la gente, a nuestros clientes, a nuestros amigos, para que pues tengan herramientas para afrontar esta situación que, pues, que es de dominio público y que todos la conocemos. El tema del día de hoy tiene que ver con mediación y quisiera dejarles esta lámina solo para que ustedes la puedan ver un momento. La realidad es que esta lámina tenía la intención de ser una especie de recepción mientras iniciaba la plática. Justamente lo que buscamos es que este espacio sea una plática entre amigos. No pretendemos que sea una cátedra de derecho, no pretendemos tampoco que sea un espacio tedioso, aburrido, donde hablemos de muchos legalismos, sino que queremos que sea eso, una charla de café. Si no han ido por su taza de café, los invito a que por favor vayan, que la tengan cerca, agua, té, probablemente por la hora hasta una copa de tinto pudiera ser buena idea. Yo me voy a abstener en esta hora que quisiera platicar con ustedes, pero pues por favor siéntanse bienvenidos. Algunas frases solamente para empezar a tener alguna idea de lo que es la mediación, de cuál es su filosofía, cuáles son sus principios. Aquí se los dejo en pantalla, ni para leerlos, solo para que ustedes los puedan ver. Y bien, vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a compartir una nueva. Listo. Bien, pues, licenciado David, muchísimas gracias por la amable presentación. Te agradezco enormemente y, pues, sin más, reitero que el objetivo de esta plática, de este
de esta reunión, de esta charla entre amigos, es justamente promover la cultura de la paz, promover obviamente lo que es la mediación, darla a conocer, hacer esta difusión que tanto le hace falta a nuestra sociedad y que tanta falta le hace también al gremio de abogados. Concientizar a la sociedad de que existe la mediación, de que es un mecanismo alterno y por supuesto que ante la situación actual de todos conocida, pues que sí es la opción más viable para poder gestionar los conflictos, para poder llegar a acuerdos duraderos, acuerdos que tengan siempre como premisa el ganar-ganar, ¿no? Que es parte esencial de lo que es la mediación. Regálenme un segundo. Quisiera hacer aquí un ajuste. Bien. La justicia tradicional está básicamente representada en la Ciudad de México por la Administración de Justicia, está representada en la Ciudad de México por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿no? Este, entendemos, es el poder judicial el que se encarga de administrar la justicia en México. Entonces, quiero solamente ir haciendo estas acotaciones porque aun y cuando dentro de nuestros invitados hay gente sumamente talentosa y con amplios conocimientos en el tema de mediación, la realidad es que no está dirigido para ese sector de la población, ¿no? Reitero, es una charla entre amigos, en gente que no la conozca y que justo lo que queremos hacer es darla a conocer para beneficio social, para beneficio de la mediación y para beneficio de los mexicanos. Entonces, bueno, pues así es como se encuentra prácticamente el tribunal, se encuentra cerrado, se encuentra muy triste, no tiene actividad. Evidentemente es de solo uno de los tantos edificios que tiene y también sabemos que existen edificios como el de los juzgados familiares, el que está en Avenida Juárez, que son lugares donde hay una concentración de personas impresionante, que hay momentos en la que las filas para entrar y para acceder a los elevadores es considerablemente difícil, es una odisea verdaderamente estar ahí, hace mucho calor, la gente pues no habría esta sana distancia porque la gente está prácticamente pegada una con otra. Tenemos ya cerrados pues más de un mes y pues al día de hoy sabemos por un acuerdo oficial del Consejo de la Judicatura que los tribunales, los juzgados en la Ciudad de México tienen programado reiniciar actividades a partir del próximo 1 de junio. Entonces estamos hablando de que va a transcurrir otro mes más sin que haya servicio en los juzgados, tanto civiles como familiares y obviamente en todas las modalidades, ¿no? Juzgados de cuantía menor, juzgados de juicios orales y juzgados de primera instancia. Ahora, ¿cómo se encontraba ya el tribunal desde hace muchos años? Pues se encontraba al borde del colapso. El tribunal tenía ya una carga de trabajo que era verdaderamente impresionante, que era abrumadora y en donde no daban abasto. Y esto no es de hace 2 o 3 meses, sino que esto ya es una constante que tiene el juzgado y los tribunales desde muchos, muchos años atrás. Aparentemente la solución que encontraron las personas que se encargan de la administración pública fue pues ir creando más juzgados, ¿no? Entonces había más demanda, más juicios, más procedimientos contenciosos y lo que daba como respuesta el gobierno era construir más espacios, más juzgados. Pero la realidad es que pues creo que no fue muy efectivo porque nunca va a haber tantos espacios para realmente atender la demanda de la gente que quiere y que busca justicia, ¿no?
Voy en un momento a compartirles algunas estadísticas que me parecen súper interesantes, muy, muy reveladoras, pero quiero continuar con esta idea antes. Probablemente y muy probablemente, esa es mi lectura, en este ánimo por parte del gobierno de darle solución a esta carga de trabajo, es que pues hicieron o tuvieron a bien implementar 3 iniciativas, una que fue la construcción de más juzgados, la segunda, la implementación de la mediación, ya como un mecanismo que pudiera regular el contenido del artículo 17 constitucional en su cuarto párrafo y que en algún momento lo diré más a fondo, pero bueno, es darle a la gente esta posibilidad de tener un mecanismo, en este caso mediación, para que se pudiera acercar y pudiera solventar y gestionar sus conflictos de una manera diferente a la tradicional, esto es, de una manera diferente a ir a juicio. Y la tercera acción que se tomó fue el implementar los procedimientos orales, ¿no? Que son mucho más cortos, sí, efectivamente, que también operan con menos personal y esto da la posibilidad de que haya también mayor número de juzgados y pudieran eficientar recursos. Y va de la mano con el primero, que era la construcción de más juzgados. Desafortunadamente, el que menos difusión ha tenido ha sido el de mediación. Y de verdad que es muy triste que no solamente la gente que no estudió derecho, no solamente ellos desconocen la existencia de este mecanismo. Lo que es muy triste es que todavía a la fecha hay abogados que no saben lo que es y también que siguen pensando que la mediación no sirve para nada. Desafortunadamente, el desconocer el mecanismo, la ignorancia es lo que a veces pues no le permite a la gente ver más allá, ¿no? Entonces, yo recuerdo en alguna ocasión que me invitaron a platicar sobre mediación en la Facultad de Derecho de la UNAM y le hice la pregunta a los alumnos que había y les preguntaba que quién conocía mediación y qué sabía de mediación. Y prácticamente de 50 alumnos que había inscritos en esa clase, solamente 2 dijeron que lo conocían y uno de ellos dijo, sí, yo sí lo conozco y sé que no sirve para nada. Entonces esa respuesta no se me olvida porque sigue siendo muy desafortunadamente una respuesta muy común pues entre la gente o entre abogados que desconocen en realidad lo que es y para qué sirve. Bien, si ya teníamos entonces un tribunal que tenía una carga de trabajo bestial, que tenía una sobrecarga de trabajo, que tenía una cantidad de asuntos que atender y que no daba abasto, y esto pasó antes del cierre de los tribunales por efectos de la pandemia, la pregunta es qué va a pasar cuando el tribunal reinicie operaciones. Y la respuesta es muy sencilla, va a colapsar. O sea, definitivamente la justicia se va a rebasar la administración de justicia. No va a haber manera en que los juzgados puedan reaccionar ante la carga desbordada que va a haber de asuntos, porque están todos los asuntos que se habían quedado pendientes antes del cierre y todos los que se van a generar, los problemas que se han estado generando en este tiempo, los que probablemente ya estaban por presentarse, más todos los que se van a seguir generando justamente como consecuencia de todo el incumplimiento de obligaciones que es natural que se está empezando a dar por esta situación. Entonces, yo diría así en concreto que lo que va a pasar cuando el tribunal abra es que se va a desbordar y va a colapsar. La realidad es que no sé, o sea, no sé qué va a pasar. Así, en realidad me lo imagino y en todos los escenarios es una película de terror, ¿no? ¿Cuándo va a realizar funciones? Pues dijimos que se tiene contemplado que sea el 1 de junio, aunque, bueno, pues esperemos a que sí esos tiempos se cumplan. Bien, la mediación como un instrumento legal no es una figura que nos hayamos inventado, es una figura que tiene muchísimos años
Estados Unidos quizás se empezó a implementar desde los años 60, 70, y es una institución jurídica, una figura jurídica que tiene su fundamento en el artículo 17, en el cuarto párrafo de la Constitución, y igual que todo lo que son los mecanismos, en el 18, sexto párrafo de la Constitución. Ahora, hay otras leyes que regulan a la mediación, como la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y el propio reglamento interno del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México, del Tribunal de la Ciudad de México. Existe otro documento que solamente nos rige a los mediadores privados, que es las reglas del mediador. Entonces, de ahí tendríamos un marco jurídico inicial, aunque por supuesto que todas estas leyes y estas disposiciones tienen correlación con otras, como el Código Civil, como Código de Procedimientos, como Ley Registral y como algunas otras. Pero básicamente es esto. Ahora, el contenido del 17 básicamente obliga al Estado a que sea el que provea estos mecanismos. Y en el caso de la Ciudad de México, bueno, pues se apostó por un modelo de mediación. Y se hizo y tuvo seguramente estos dos objetivos: despresurizar el sistema de administración de justicia y gestionar los conflictos de una manera, obviamente, muchísimo más sana, muchísimo menos invasiva que lo que podría ser un procedimiento jurisdiccional, ¿no? Yo diría que cuando hablamos de mediación, en realidad sí estamos hablando de justicia pronta y expedita, ¿no? Las sesiones de mediación tienen duraciones que cambian, pero yo diría que en promedio una sesión de mediación dura entre 1 hora y media y 2 horas, y los procedimientos son muy cortos, ¿no? También atendiendo a la naturaleza de cada conflicto, pues durarán entre 1 y 3 sesiones, ¿no? Habrá alguno que excepcionalmente pudiera durar más, pero más o menos eso es el tiempo que tardan las sesiones de mediación y el tiempo que puede durar un procedimiento de mediación. De manera que eso sí es verdaderamente justicia pronta y expedita, y no los tiempos que tardan en resolverse los asuntos en los tribunales. Y ahora, menos. Bueno, ahora cuando haya este reinicio de actividades, menos. Ahora, ¿por qué les cuento justamente este tema del marco jurídico de mediación? Pues es justamente importante y es muy relevante porque la mediación es justo esto, es una herramienta que tenemos a nuestro alcance, que es totalmente legal, que está totalmente contemplada en la normatividad local y federal, y que además tiene una aceptación internacional absoluta, ¿no? En todo el mundo se está optando por este tipo de modelos, por los múltiples beneficios que tienen. Pero creo que hoy más que nunca sí se vuelve muy relevante el por qué utilizar la mediación. Y quisiera compartirles otro documento que me parece a mí muy interesante. Bien. Regálenme solamente un momento. Ok. Bien, aquí en pantalla ustedes pueden ver algunos datos respecto de los expedientes que ingresan de manera anual al Tribunal Superior de Justicia. Desafortunadamente solamente está dentro de la información pública del tribunal hasta el año 2018 completo, y solamente el primer trimestre del año 2019. Y quisiera, por ejemplo, hablar de la materia familiar. En materia familiar estamos hablando que en un año entraron en 2012 102,000 asuntos, en 2014 entraron 103,000
en materia familiar de manera ordinaria y entraron 1.605 a juicios orales familiares, y así sucesivamente tenemos las cifras. En el año 2018 entraron 10.554 a juicio familiar oral y entraron 93.762 asuntos. En materia civil, las cifras tampoco son las mejores, aunque sí podemos hablar de que hubo una disminución entre lo que pasaba en 2012, que hablábamos de 137,000, y lo que pasa en el año 2018, donde ingresaron 87,000. Solo que se incrementó, obviamente, el número de asuntos en cuantía menor y también en asuntos del orden oral, ¿no? Juicios orales civiles. Entonces, en total estamos hablando de que en 2018, en estas materias, no estoy hablando ni estamos tocando en estas estadísticas nada de materia penal, solamente materia civil y familiar, y en el entendido y como explicación para las personas que no son abogados, que los juzgados civiles atienden asuntos civiles y mercantiles, y los familiares únicamente familiares. En 2018, entonces, estamos hablando de 281,536 asuntos. En el año 2012, 288,000. La realidad es que no ha cambiado la cifra, o sea, es una cifra muy, muy estable, ¿no? Apelaciones, por ejemplo, hubo también una cantidad importantísima de apelaciones. Estamos hablando de 10,000. En estos años, 10,636 apelaciones. En el año 2018 hubo 34,000 apelaciones. Asuntos que concluyeron, van cambiando las cantidades, pero al final lo que es importante es entender que se les dio trámite a una cantidad inmensa de asuntos. Y voy a continuar con la presentación. Y entonces, justo lo que comentábamos es que los tribunales están desbordándose, ¿no? Y ahí están los números de la cantidad de asuntos que manejan de manera anual. Dijimos que la mediación tiene justamente estos objetivos que en un momento también les voy a compartir. Y solo como datos, sin entrar tampoco a nada doctrinal, decir que la mediación es sí un procedimiento, un mecanismo alternativo o un método, un instrumento jurídico que es no adversarial y que justamente tiene como premisa el que las partes que están inmersas en un conflicto, asistidas por un tercero neutral e imparcial que se llama mediador, pueda justamente ayudarles, facilitarles el diálogo, dirigir un procedimiento que tiene etapas, que tiene reglas, que es flexible, sí, por muchas posibilidades que tenemos de hacer uso de herramientas, de tiempos, de horarios, incluso de ejercicios que se pueden llevar a cabo dentro de la mediación, pero que al final debemos de seguir entendiendo que se trata también de un procedimiento que lo rige un principio de legalidad, que es importante porque la mediación no va a poder ir más allá de lo que las partes desean de su propia voluntad y tampoco podrá ir más allá de lo que la propia ley prohíbe o dispone, de manera que todo en conjunto lo tenemos que ir viendo. Pero este procedimiento justo va a tener como efecto que sus acuerdos tengan un valor, y un valor pleno, un valor absoluto, un valor que va a permitir darle seguridad y certeza a las personas, a los mediados. Y también, por supuesto, al convertirse, y el efecto jurídico es que se convierte en una sentencia ejecutoria con carácter de cosa juzgada, por supuesto que le está quitando carga de trabajo a los juzgados, ¿no? La mediación, de acuerdo con el artículo 3 de la propia Ley de Justicia Alternativa, tiene dos objetivos.
El primero es el fomentar una convivencia social armónica y justamente esta resolución no adversarial de conflictos, que se gestionen de una manera amigable, que se gestionen de una manera responsable, porque la mediación parte justamente de darle a cada quien la responsabilidad de su problema, ¿no? Cada quien debe de hacerse cargo de su parte y no debemos de permitir el que, el que, el que los mediados estén echando culpas, ¿no? La culpa sabemos que no le hace bien a nadie y no sirve para nada. Ahora, la mediación como un método de gestión de conflictos y de acuerdo con el segundo párrafo de este mismo artículo tercero, tiene justo como objetivo el evitar la apertura de procesos judiciales de carácter contencioso, por un lado, y por el otro, dar por terminados o ponerle fin a los que ya se encuentran en trámite. Y esto se vuelve sumamente relevante, este objetivo del segundo párrafo del artículo tercero, pues por lo que comentábamos de que tenemos un tribunal que está saturado de trabajo y que si existía ya desde hace muchos años este mecanismo para poderle ayudar a despresurizar la carga de trabajo al tribunal, creo que lo más lógico y lo más sano y lo más congruente sería que lo utilice el Estado. Y desafortunadamente, y esta es una apreciación personal, parece que ni al gobierno de la ciudad ni al Tribunal Superior de Justicia de verdad no les interesa que haya esta difusión correcta y masiva de los beneficios de mediación, de que existe la mediación, de que la gente tiene este derecho que se encuentra consagrado en la Constitución para resolver sus problemas de esta forma. Y yo ya lo he dicho en algún otro momento, creo que es un tema que por supuesto tiene un origen y una raíz cultural, porque los mexicanos sí verdaderamente somos muy liosos, somos muy conflictivos, y por eso los tribunales están llenos y llenos y llenos y llenos de asuntos. Por otra parte, en las carreras de derecho, prácticamente las materias que se centran en resolución de conflictos son todas contenciosas, ¿no? Hay materias de procesal civil, hay materias de procesal penal, materias de procesal laboral, procesal mercantil, de procesal civil hay 2, en algunas escuelas hasta 3, y juicios especiales, y pareciera que fuera la única manera como se nos enseña a los abogados a resolver los problemas. Y entonces, pues, evidentemente, cuando el abogado crece y empieza a trabajar, la única herramienta que conoce, pues, es esa, es el litigio. Y por eso, y reitero otra vez, por eso se vuelve tan importante este espacio y esta oportunidad de que haya la difusión y aunque sea un pequeño granito de arena, si el día de hoy me escuchan 5 personas o 10 o 20, pues al final yo hago mi contribución y mi parte para que la sociedad pueda ser mejor, ¿no? O sea, el promover estos mecanismos que son promotores de paz, creo que justamente tiene ese objetivo. Entonces, es un objetivo de la mediación el despresurizar, ¿no? Primero, el evitar que lleguen los asuntos a los juzgados, y en segundo lugar, que si ya hay algunos que están en trámite, pues entonces salgan del juzgado y vayan a mediación. Y en ese sentido, la propia ley lo que establece es que, y aquí hay 2 cosas que son muy interesantes. Una es la facultad que tiene el juez de remitir a las personas que se encuentran en un juicio, en un trámite judicial, remitirlos a mediación. Y esto está consagrado también, contemplado en la propia Ley de Justicia Alternativa. Jamás he visto que pase, yo nunca he visto que algún juez remita a mediación, pero al final existe la disposición y creo que ahora más que nunca, si existe y necesitan los propios jueces, el tribunal como tal, despresurizar o quitarse carga de trabajo, creo que es un buen momento para mandar a mediación a estas personas. Y por el otro lado,
está también el objetivo de prevenir que lleguen a estos procedimientos. Entonces, es una responsabilidad que sí le toca al Estado y que creo que también nos toca a nosotros, por eso de este ejercicio. Ahora, en algunos otros lugares, como en el Estado de México, se está trabajando, y en algunos lugares del mundo se ha trabajado también una propuesta, y que aquí en la Ciudad de México todavía no ha caminado, pero que también creo que sería importante en esta misma tesitura, el que hubiera la obligación como requisito de procedibilidad de alguna demanda de que para poderla presentar, las partes tuvieran que ir primero a una sesión de premediación, una sesión informativa. Una sesión informativa para que conozcan el mecanismo, para que se les expliquen las etapas, se les expliquen los principios, se les expliquen los mecanismos, cómo funcionan, las implicaciones, el valor legal y todo aquello que es parte de esta sesión de premediación, y que se les pueda informar, pero que los remitan, porque muy probablemente de ese gran volumen de personas que van a querer presentar una demanda, si antes les ponemos este filtro para que vayan a una sesión informativa, creo que de esa manera podríamos sí abatir muchísimo la cantidad de asuntos que van a llegar a los juzgados, que van a estar llegando a entorpecerles a los jueces su trabajo. Y que probablemente y muchas de las veces los asuntos son asuntos que se pueden resolver de una manera muy sencilla, porque se empezaron a gestar por una tontería, se empezaron a gestar por falta de comunicación, se empezaron a gestar porque no nos han enseñado cómo debemos de abordar los conflictos. Entonces, hay un principio de mediación, y que es el principio quizá el más importante, el principio rector, que es el principio de voluntariedad. Y aquí solamente quiero yo acotar que el hecho de que pudiera ponerse este filtro para obligar a las personas a que antes de ir a un juicio vayan a una sesión informativa de mediación, no estaría en contra ni violentando este principio, ya que el principio atiende a que las personas se sometan al procedimiento de mediación. Es voluntario el que se sometan al procedimiento de mediación, y también es voluntario que permanezcan en el procedimiento de mediación. Pero en este caso, lo que yo propongo es que se obliga a las partes a que vayan a informarse en una sesión de premediación sobre lo que es la mediación. Y de esa manera estaríamos hablando de dos supuestos y de dos momentos que son diferentes. En pantalla ustedes pueden ver lo que son los principios. No los voy a comentar ahora porque no es una materia, una plática que tenga ese objetivo, sino únicamente que sepan que existen algunos. Y bueno, los jueces también tienen una obligación, y también se encuentra contemplada en la Ley de Justicia Alternativa, y dice que los jueces deben hacer saber a las partes de la existencia de mediación como una forma alterna para solucionar sus conflictos. Y de la misma manera, quiero compartir que lo que pasa en la práctica, lo que pasa en el día a día, es que cuando los jueces dictan un auto admisorio de una demanda, al final del acuerdo únicamente hacen mención de que existe el Centro de Justicia Alternativa, que existe la mediación y que pueden ir las partes y resolver sus problemas, y más o menos es todo lo que comentan. Pero en realidad, reitero, creo que se está perdiendo la gran oportunidad de poder sacar provecho de lo que la propia ley ya dispone, y que los jueces solitos, en beneficio propio, se quiten esta carga de trabajo, ¿no? Haciéndole saber a la gente, haciéndole esta difusión, remitiendo gente a mediación, y en su caso, si hubiera esta modificación, esta reforma a la ley, que pudiera obligarse a las partes a que previo a presentar una demanda pudieran acudir a mediación. Ahora, también entendemos que en este momento no habría mediadores suficientes para atender toda la carga, pero bien podría escalonarse, hacerse por materias o hacerse por cuantías, pero de alguna manera también habría manera en la que se pueda ir implementando estas reformas, ¿no? O estas propuestas que yo comparto.
Hay otra cosa que me gustaría también comentar. Dentro de los procedimientos, prácticamente todos, o la mayoría, sobre todo ya los juicios orales, tienen contemplada una etapa que es una etapa conciliatoria y que al final conciliación y mediación son primas hermanas, son muy similares y en este caso incluso en algunas legislaciones internacionales para efectos de facilitar lectura y entendimiento se dice que prácticamente no son primas hermanas, sino que son hermanas, ¿no? Entonces, en estos procedimientos, que prácticamente en todos existe esta etapa, también es un desperdicio de etapa, ¿no? Hay una oportunidad valiosísima, valiosísima para que en ese momento pueda haber una gestión correcta del conflicto y pudiera haber acuerdos que pongan fin a un juicio. Ahí los tienen ya, están a la mano, la ley lo contempla y desafortunadamente también se desperdicia en los procedimientos de primera instancia, en los juicios tradicionales escritos, pues la verdad es que la persona que funge como conciliador es una persona que no tiene las habilidades de mediación ni de negociación, que no es una persona que esté capacitada, que además probablemente ni siquiera le guste, porque también hacer mediaciones de gusto, de carácter, y hay que vivirlo de verdad de una manera, pues así, con una sonrisa. Pero desafortunadamente las personas que colocan en esas posiciones son porque dentro de el organigrama del juzgado, pues era el espacio donde cabían y el que aparentemente tiene menos importancia jerárquica. Entonces ahí ponen a la gente para que le diga a las partes, y entonces, licenciados, ¿ya platicaron? Y ya. Y entonces pareciera que ya hubo algún procedimiento o alguna etapa en realidad conciliatoria, cuando en realidad solamente fue una pérdida de tiempo. De verdad es muy lamentable y muy triste. Lo que pasa en los juzgados de juicio oral también me parece sumamente lamentable, porque igual, desde mi muy personal punto de vista, se desaprovecha la posibilidad de tener ahí a las partes. Y yo me pregunto si te invitan a una cena romántica, ¿no? Pero en esa cena romántica está llena de gente, de niños, de gritos, que pareciera más bien 15 de septiembre en lugar de una cena romántica, pues creo que difícilmente las condiciones son propicias pues, para el romance, ¿no? Y aquí creo que es lo mismo. Invitas dentro de este juicio oral a una etapa de conciliación y en primer lugar el juez va a ser el que va a dirigir esta etapa. De manera que entonces las partes van a estar aparentemente hablando sobre si hay incumplimientos o no hay incumplimientos, o si hay ofrecimientos de pago o no, con la figura del juez, ¿no? Como en una cena romántica que estuvieras y que estuviera presente también tu suegro, ¿no? O tu futuro suegro. Entonces, por supuesto que hay una parte que te está inhibiendo, pero además hay cámaras que están videograbando. Además está en una sala que es pública, donde probablemente haya público, donde haya un secretario de acuerdos que está manejando el equipo de cómputo para la videograbación, están los abogados, y entonces además, también el juez no tendría por qué saber hacer estos ejercicios de conciliación o de mediación, y tampoco creo que tendría la obligación él de entender cómo funcionan o incluso qué técnicas podría utilizar para manejarlo. De manera que entonces las condiciones, por supuesto que no son propicias, no hay los elementos suficientes, no podrías hablar abiertamente de que sí dejaste de pagar, y a sabiendas del que el que te está escuchando es el que va a dictar una sentencia que te puede condenar o no. Entonces, lo que creo es que debería de haber un espacio donde, aparte, en una sala acondicionada para esa etapa, asistidos por un mediador, pudieran las partes llevar a cabo este procedimiento, esta etapa dentro del propio juicio, ¿no? Pero bueno, tampoco se da, y también creo que en la mayoría de las veces se convierte en una pérdida de tiempo. Esta etapa, la realidad es que creo que tampoco sirve de mucho, muy desafortunadamente.
Eh, durante la pandemia sabemos que, pues que surgen y que siguen surgiendo conflictos, ¿no? O sea, el mundo sigue girando aunque parezca que está detenido. Y sabemos que hay conflictos de toda naturaleza, civiles, mercantiles, familiares, laborales, y yo me quiero solamente en este momento eh, enfocar en los conflictos que puedan tener esta naturaleza civil, mercantil y familiar. Y podríamos abordarlos de muchas formas, ¿no? Desde el análisis del Código Civil respecto de la obligación del arrendatario, del pago de la renta, en caso de una situación como esta, y que al final establece, por ejemplo, que en caso de que la cosa no se pueda utilizar, pues el inquilino no estaría obligado al pago, y podríamos hablar si la fuerza mayor y si no, y si es una pandemia, si es una contingencia, si es una emergencia o cualquier otro concepto que al final pudiera, desde un punto de vista absolutamente legalista, darnos una respuesta, ¿no? O sea, pensando como aquel estudiante que fui, en donde a mí me enseñaron que la única manera de resolver los conflictos era yendo al código y leyendo el código de procedimientos y el código sustantivo, el código civil o código de comercio, lo que fuera, pues entonces yo tendría que ir verlo y entonces yo diría, ah, no, mira, aquí dice que yo tengo derecho a esto. Y entonces quizá las personas pudieran en ese sentido buscar una tener una lectura que probablemente no sea la que en este momento necesitamos como sociedad. Eh, Considero justamente que aquí entra la valía en este momento de mecanismos como mediación para que la gente de una manera inteligente, responsable, pueda solucionar sus conflictos de una manera autocompositiva, que puedan quizá, si no pueden a través de una negociación, asistirse de mediación de algún mediador para que pueda ayudarles a encontrar esta solución. Eh, Puede pasar lo mismo si tú no tienes para cubrir una deuda, si tú no tienes para pagar, pero también si a ti no te han pagado, la situación al final es la misma. Si tomamos a rajatabla lo que puedan tener o decir las disposiciones, difícilmente vamos a salir de la crisis. Es una crisis que solamente la vamos a poder superar si partimos de la premisa de que tenemos que hacer un trabajo colaborativo, algo que se llama ganar-ganar. De manera que, y pudiera también tomar como ejemplo, y se me viene a la mente la definición de la transacción que contempla el Código Civil y donde habla de que es aquel contrato a través del cual las partes, haciéndose estas recíprocas concesiones, previenen un problema, un conflicto o solucionan uno. Y aquí creo que estamos en esa idea de que si no lo generamos de esta manera, difícilmente vamos a salir, porque de aquí a que las personas primero abren los juzgados, ven al abogado, el abogado dice, pues sí, vamos a preparar la demanda, pero pues sabe que van a abrir hasta el día 1 de junio. Y el día 1 de junio, antes entraban al día, por poner un ejemplo, 1000 demandas, pero ¿qué cree? Que ahorita van a entrar 10,000 o 50,000 o Dios sabe cuántas. Pero las que vayan a entrar seguramente van a ser que si el trámite o un juicio se tardaba un año, pues yo creo que ahora van a tardarse 3. Y después de 3 años en el que tú no puedas disponer de la cosa o que no estés recibiendo ingreso, pues yo creo que al final todos pierden. O sea, definitivamente no va a haber manera alguna en la que podamos salir bien librados si todos los problemas los buscamos solucionar a través de la vía tradicional, a través de la contienda, ¿no? En, en algún momento lo comenté y perdón, lo voy a volver a repetir. En esta fotografía de los boxeadores, aparentemente uno de ellos gana, porque cuando termina la pelea a uno de ellos le levantan la mano y le dicen que ganó. La realidad es que los dos estuvieron en el hospital un mes y creo que los dos perdieron. O sea, esa es mi lectura. Y entonces, cuando nosotros hablamos de mediación, se dice que en el juicio
se da este síndrome de ganador-perdedor, ¿no? Uno ganó, otro perdió. La realidad es que al día de hoy creo que las contiendas que vayan así, bajo estas circunstancias, bajo esta cantidad de asuntos que van a invadir los tribunales, creo que se van a convertir en un perder-perder. No va a haber quien gane, los dos van a perder, las dos partes, ninguna va a obtener lo que ocupaba y después de 3 o 4 años quizá cuando se los den ya no sepan ni para qué era, ¿no? Algunas ventajas de mediación versus el litigio, también es algo que en alguna otra ocasión ya he comentado, pero que quiero volver a recalcar, aunque seguramente hay muchas más, pero de momento estas son las que pudiera yo compartirles. Por supuesto, es muchísimo más económico. Y económico no solamente se refiere al precio, al dinero, también a que es mucho más rápida que un juicio. Y vuelvo a hacer la acotación, y perdón que lo haga de esa forma, pero ante la situación actual y ante lo que va a pasar cuando reinicien actividades en los juzgados, esto verdaderamente, créanme, se va a volver todavía más real, ¿no? El desgaste, por supuesto que también es menor, como comenté en un inicio. Un procedimiento promedio de mediación puede tardar entre 1 y 3 sesiones, con sesiones entre 2 y hora y media, 2 horas y hora y media. Entonces, por supuesto que el desgaste es menor, ¿no? Que entrar a un procedimiento, un juicio que se va a tardar quizá en llegar a una sentencia definitiva 3 o 4 años. Aquí el propio convenio se puede estar firmando en una semana, ¿no? De acuerdo a las condiciones propias, obviamente, y a la naturaleza del conflicto. El poder de decisión sobre la resolución del conflicto. Esto es muy importante porque tenemos que ser ya adultos, tenemos que ser grandes y tenemos que ser responsables. Y la responsabilidad es justamente tomar esto que es mío, este conflicto, este problema, y enfrentarlo directamente. Yo lo he dicho y me gusta la frase, aunque algunos de mis compañeros mediadores no, pero yo les digo que la mediación es para adultos. La mediación es justicia para adultos y el litigio es justicia para niños, porque, pongo solamente uno como ejemplo, en materia familiar resulta de verdad ridículo, resulta increíble que un juez le tenga que decir a un papá en una sentencia, después de haber estado peleándose por años, señor, usted tiene que pagar una pensión alimenticia, porque si no, sus hijos no tienen para comer, para vestir, para pasear, para estudiar y tener salud, ¿no? Esto es ridículo. Y el mismo juez le dice a la señora, y señora, usted tiene que dejar que el señor conviva con los hijos, ¿no? Y eso, de verdad que me parece sumamente absurdo, me parece ridículo que se tenga que llegar a esas instancias para que un juez te diga lo que de antemano se sabe que tiene que hacer una persona, un adulto responsable. Por eso afirmo que la mediación es justicia para adultos y el litigio es justicia para niños, ¿no? Por lo menos como un mero ejemplo didáctico. Y también aprovecho para hacer la acotación de que habrá asuntos que por su propia naturaleza no son mediables, jurídicamente no son mediables, o que por sus propias condiciones o el nivel de violencia que exista también dentro de las reglas que debemos de seguir como mediadores tampoco sea mediable. Y habrá algunos otros que lleguen a mediación, que se sometan a mediación y que tampoco lleguen a un acuerdo y desafortunadamente tuvieran que acudir a un juicio. Entonces, estamos conscientes también los mediadores de que la mediación no soluciona todos los conflictos, pero créanme que sí ayuda en muchos, muchos, muchos casos. Y es un trabajo de colaboración, porque tenemos que hacer esta concientización para que la gente entonces empiece a tomar, sí, lo que le corresponde, la responsabilidad sobre su conflicto, no estarle echando la culpa al de enfrente y entonces ver en qué es en lo que estamos fallando, en qué es en lo que yo fallo para poder, para poder partir de ahí hacia una negociación efectiva. Por supuesto que se toma en cuenta lo que desean las partes, porque el juez difícilmente toma en cuenta lo que verdaderamente les interesa a las partes. El juez trabaja con algo que se llaman posiciones, con lo que además los abogados litigantes
quisieron plasmar en una demanda porque así consideraron que se iba a probar mejor una acción y no necesariamente con el fondo del conflicto. No se trabaja con estos intereses que además atienden a satisfacer necesidades. Entonces, es diferente. Cuando se gestiona el conflicto en una mediación, se busca además que la relación perdure, que la relación pueda subsistir en el tiempo. En el caso de una relación comercial y hubo por ahí algún incumplimiento, se van a demanda, se dicen lo que no se deben de decir, se agreden, se convierte en una representación de una guerra y cuando termina el litigio, dictan sentencia, pues las partes, por supuesto que ya llevan con una relación comercial destrozada desde hace ya mucho tiempo. En cambio, cuando van a mediación en estos mismos en este mismo ejemplo de estos dos empresarios, lo que se busca es que a través de la negociación haya un acuerdo y que muy probablemente ellos pudieran seguir haciendo negocios si ese es su interés, si esa es su voluntad, ¿no? Probablemente no, y probablemente su deseo sea dar por terminada su relación contractual, pero terminarán de otra forma, terminarán, como dicen, por la puerta grande y no por la puerta de atrás. Entonces, es muy importante todos estos aspectos para tomar una decisión sobre qué tipo de acceso a la justicia deseo, ¿no? Es confidencial y esto también es muy importante cuando uno va a un litigio, la información sensible de las empresas, contabilidad, documentos, información en un asunto familiar que son a veces cosas privadas, íntimas, se ventilan a los, a los siete vientos, ¿no? Todo el mundo se entera, las audiencias son públicas, el personal del juzgado, todo el mundo los está leyendo y hay información que verdaderamente es clasificada y que no tendría por qué estar circulando de esa forma. La mediación es confidencial y desde que se inicia, desde antes de que se inicie el procedimiento, todos los que van a participar, las partes, los mediados y el mediador, firmamos un convenio de confidencialidad justamente para garantizar esta secrecía. Y nada de lo que se ventile ahí que no esté plasmado en el convenio final va a poderse ventilar en ningún lado. Incluso los mediadores no podemos ser llamados como testigos a un juicio. De manera que, por supuesto que también las empresas deben de ver las empresas y las familias deben también de analizar este aspecto, porque de verdad, en un juicio se ventila todo, se abren, se pueden solicitar documentos y se vuelven de dominio público cosas que son privadas y que son íntimas. Ya comenté que es flexible, que tiene una naturaleza no rígida, aunque es un procedimiento que sí es formal, es un procedimiento que tiene etapas y que tiene reglas y que está regulado por la ley, por las reglas del mediador y por el reglamento del Centro de Justicia. También es voluntario y esto igual atiende a lo que comenté y que es pilar de la mediación. Los mediados deben de someterse al procedimiento de mediación por voluntad propia y también permanecerán ahí por voluntad propia. Y esta última ventaja es un tema totalmente legal y que es que estos acuerdos que emanan de un procedimiento de mediación que fue conducido por un mediador privado certificado por el propio tribunal, va a tener esta característica de ser o de estar equiparado a una sentencia ejecutoria y que va a ser cosa juzgada. De manera que es una resolución final, es un acuerdo que verdaderamente le va a poner fin no solamente a la controversia, jurídicamente hablando, sino que además sí va a tener este otro efecto de sanear la relación, ¿no? Dijimos, puede ser que se termine, pero se va a terminar bien. Y si se continúa, se va a continuar, pero se va a continuar bien. Pero este efecto del valor que tienen jurídicamente los convenios lo hace además una herramienta exquisita para poder llevar a cabo las gestiones de conflictos, solucionar los problemas, llevar estos problemas a una sala de mediación. Bueno, pues sabemos que había
asuntos, que había problemáticas antes, que se están gestando actualmente durante este tiempo de aparente calma, también conflictos, y que después va a haber más. Entonces, pues ante esto no nos queda más que de momento darles las gracias. Por mi parte ha sido todo, ha sido un gusto, un placer verdaderamente el poder compartir este conocimiento, estas experiencias con ustedes. Entiendo que dentro de la audiencia hay compañeros abogados, abogados litigantes, abogados mediadores y clientes también. Y bueno, pues la intención, reitero, es hacer la difusión de esta cultura de la paz. Y bueno, pues me da muchísimo gusto que hayan tomado este tiempo, que hayan invertido este tiempo en esta charla, ¿no? Que como comenté, pues quiero que se tome como esto, ¿no? Como una charla de café entre amigos. El 6 de mayo, también como parte de los webinars que está organizando esta firma legal que dirijo, vamos a tener la invitación, vamos a tener como invitada a la licenciada Viridiana Díaz González. Ella también es mediadora certificada, es una persona que colabora con nosotros de manera cercana y directa, ayudándonos sobre todo en temas muy complejos de materia familiar. Ella es una experta en materia familiar, además de psicóloga, ha estudiado en el extranjero la teoría del conflicto y ha estado trabajando directamente con personas como Marinés Suárez, que es una persona muy reconocida en el mundo de la mediación. Y bueno, pues ella nos va a hacer favor de preparar una charla sobre específicamente mediación familiar, cómo resolver estos conflictos familiares. Yo voy a intervenir como un moderador para hacerle preguntas, para tratar de que también la plática y la dinámica sea diferente y veamos qué resultado nos da. Pues muchísimas gracias nuevamente. Mi nombre es Edilberto López Martínez. En pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico, también los números de teléfono de la oficina. Si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor, se pueden poner en contacto con nosotros. Y también les voy a pedir que se suscriban a nuestras redes sociales. Tenemos nuestro fanpage del despacho, también tenemos una página sobre mediación y tenemos nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias y pues le cedo la palabra nuevamente al licenciado David Charles Rojas. No sé si hubiera alguna pregunta que pueda yo apoyarles a contestar, estimado amigo. Sí, bueno, pues primero, ante todo, felicitarte, maestro. Como siempre, tus exposiciones realmente son una delicia, personal y profesionalmente hablando. Y vamos, ha sido muy clara, muy excelsa esta información. Y nuevamente, una felicitación por el desarrollo de este webinar. Y bueno, pues mostrar la importancia de la mediación, de lo que es la conciliación asistida a través de un profesional en tiempos de conflictos, para prevenir situaciones presentes o futuras y los conflictos sean resueltos de manera satisfactoria, siempre en función de las personas. Y bueno, tenemos a Miguel Ángel Merino, que quiere hacernos una pregunta y en este momento estaría habilitando su micrófono. Adelante, Miguel, por favor. Muchas gracias, David. Estimado Edilberto, Miguel, antes que nada buenas te tardes. felicito por Gracias. tan gratificante exposición. Nos haces el favor de explicarnos a detalle lo que es la mediación y un tema tan importante ahorita en estos momentos. Mi pregunta es, ahorita tenemos varios clientes que están teniendo un problema, tienen locales comerciales y los dueños del local les están pretendiendo cobrar las rentas y estos están pretendiendo no pagarla. Los tribunales, como bien dices, están hoy en día cerrados y quisiéramos saber si acudiendo contigo como mediador profesional, al momento que se resuelva, si es que llegamos a un convenio entre las partes, ¿qué pasaría con ese convenio? ¿Qué seguridad, qué garantía jurídica, qué seguridad jurídica tendrían nuestros clientes de que ese convenio tenga una validez como tal? ¿La inscriben ustedes? ¿Qué sucede
licenciado. Te agradezco. Muchísimas gracias, Miguel. Gracias por tus palabras de inicio. Efectivamente, lo que nosotros hacemos como mediadores es que inscribimos el documento, el convenio, dentro del propio Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia. En este caso, entendiendo que en este momento se encuentra cerrado hasta el 1 de junio, nosotros podríamos llevar a cabo, por supuesto, la mediación, a recabar las firmas correspondientes y una vez que se inicien las labores, generar la inscripción del documento en el tribunal. Ahora, reitero, por supuesto, que deben de tener seguridad y certeza de que los instrumentos de los que estamos hablando, que son resultado de este procedimiento de mediación, son documentos totalmente válidos que hacen justamente las veces de una resolución jurisdiccional, ¿no? Entonces, por ese sentido, creo que deben de estar muy tranquilos. Es una figura jurídica que ya tiene mucho tiempo, no es nueva, tampoco estamos experimentando ni tampoco estamos inventando el hilo negro, de manera que bueno, pues ahí está, ¿no? No sé si con ello responda a tu pregunta, Miguel. Sí, y me dejas tranquilo a poder acudir contigo con estas personas que están teniendo estos problemas hoy en día y que son bastantes. Bien, Miguel, muchísimas gracias. Estimado David, no sé si hubiera alguna otra pregunta. Sí, cómo no. La señorita Matilde nos hace el favor también de pedir la intervención y en este momento libero también su micrófono. Adelante, Matilde. Hola, buenas tardes. Hola, Matilde, buenas tardes. Hola, quisiera hacer una pregunta en relación al tema de la mediación. Entiendo que ahorita no hay juzgados, pero si, por ejemplo, hubiera una propuesta de intención de compra y fue aceptada y después los compradores, más bien, y los vendedores ya no quieren como aceptarla y obviamente no se llega a término, ejemplo, mañana la firma del contrato privado de compraventa, pero se dio un anticipo como una garantía de 10,000 pesos. Entiendo que si en algún momento ya se finiquitara, cuando hubiera juzgados podías manejar un cheque en Bansefi y como depositarlo para que no hubiera inconveniente, pero pues como no hay juzgados ahí, ¿cómo aplicaría la mediación? O sea, porque realmente solo fue una propuesta, se aceptó, pero no están aceptando las condiciones, entonces ahí, ¿cómo fungiría el tema de la mediación? Sí, al final, por lo que yo entiendo, por lo que tú me compartes, al final se dio un conflicto, o sea, hubo una oferta, se entregó un cheque y después, al parecer, se cancela la operación. Creo que sí, por supuesto, hay un conflicto y este conflicto es susceptible de atenderse a través de un procedimiento de mediación y en ese procedimiento, de acuerdo con la voluntad de cada uno de los mediados, podría bien pues hacerse la devolución del cheque o entregarse el dinero o establecerse una fecha para el cumplimiento de obligaciones o cualquier otro acuerdo que fuera voluntad de ellos y que se va a plasmar en el instrumento. De manera que lo que se busca es que se gestione el conflicto desde el momento del convenio. Y el cumplimiento, obviamente, también se espera que no dependa de la inscripción del documento en el tribunal. O sea, lo que se busca en el tema de mediación es que al emanar estos acuerdos de los propios mediados, ¿no? Se puedan, desde ese momento, cumplir los acuerdos. Y de hecho el índice de cumplimiento de los convenios de mediación es muy alto, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería en este momento la respuesta, Matilde. Muchas gracias. A ti. Estimado Gracias, amigo, ¿alguna otra pregunta? Pues adverto del chat que efectivamente no hay alguna otra pregunta por parte de todos los asistentes. Y por supuesto, bueno, nuevamente agradecer de manera muy afectuosa a todos y cada uno de ustedes a nombre del maestro licenciado Hilberto López, experto en materia de mediación privada, certificada en materia civil, mercantil y familiar, y a nombre del despacho de Ley y Servicios Jurídicos, por habernos brindado su valuable tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Que estén muy bien. Que tengan una excelente tarde. Gracias.